El hacer este tipo de conversación empírica representa un reto cuando tu interlocutor es un profesional del periodismo. Un periodista de enorme trayectoria y gran experiencia. Él llegó a la cima por esfuerzo propio y por haber pasado por todas las áreas de la prensa escrita. Su memoria fotográfica, agudeza informativa y extraordinaria capacidad de investigación lo hace un periodista como muy pocos. Aunado a ello es un hombre honesto y confiable. Sabe escribir lo que debe escribir y reservar con recelo y ética lo que no es de interés público. Hoy con ustedes, Pedro Pablo Tejada. Querido Pedro Pablo Tejada, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte hasta Querétaro. ¿Cómo estás, querido Julio? El gusto es mío. Gracias por esta oportunidad. Hombre, amigo, pues mucho tiempo de no vernos, mi querido Peter. Más allá de la contingencia, tú radicando en Querétaro, muchas batallas juntos hemos vivido hace muchísimos años. Pedro Pablo, déjenme decirles, queridos amigos, que es un hombre al cual aprecio mucho y reconozco un gran talento, con una gran formación periodística, un hombre muy agudo para el periodismo, para la información, para la nota. Tuvimos oportunidad de conocernos hace muchísimos años, hace más de 20 años, en Guanajuato justamente, cuando él estaba en Grupo Editorial AM, en el periódico AM, si mal no recuerdo. Primero en Primero León y en luego ya León, en Celaya. luego en Sí. Celaya, exactamente. Ajá. Cuando yo llego a dirigir Radio y Televisión de Guanajuato, Pedro estaba en León, y por un amigo común que se llama Rafael Pinzón, que también nos sigue por estas transmisiones y que no se salvará de pasar por aquí. Rafa Pinzón, que está en Querétaro actualmente, sigue haciendo radio. Rafa Pinzón fue Direct Noticias conmigo en Radio y Televisión de Guanajuato, junto con Paco Estrella en la producción, Rafa Pinzón en el área de noticias, yo en la dirección general. Angelito Muñoz también se sumó a ese esfuerzo en el área de producción allá en León. Y con Pedro Pablo hicimos una chorcha de aquellas batallas informativas muy serias, incluso cuando Periódico Reforma nació, Pedro Pablo viene de todo ese clan de amigos, Luis Alegre, Pablo César Carrillo, Pablo Roberto César Carrillo, Castañeda, Luis todo. Alegre, Luis Alegre, claro, Luis Alegre Vega de María y Campos. que tengo mucho tiempo de no saber de él, ¿dónde andará Luis? Pues mira, Luis, todos están. Pablo César era director de Milenio y ahora tiene un sitio digital. Está en León. Luis Alegre, me parece que está haciendo algunas asesorías y también tiene varios sitios de internet. Roberto Castañeda, pues ya sabes, es su director en Reforma. ¿Y quién más faltaría por ahí? Pues mucha gente que anduvo por todos lados. Yo recuerdo cuando tú llegaste a Guanajuato, llegaste como el niño prodigio del sexenio, ¿no? Me acuerdo una caricatura que me recetó, muchas gracias, una caricatura, Federico, quien sí, que me recetó Federico, donde me ponen a mí, la debo de tener ahí, Es más, la voy a ajá, buscar para ilustrar esto. extraordinario Federico, ¿te acuerdas? Pues sí, cuando no era contra uno, sí era extraordinario. El Pero sí, Perico. sí, me hizo una caricatura donde salgo yo con shorts de la mano de Ajá, los Fox, creo, y con una gorrita y un sándwich, o sea, ajá. una gorrita de estas de reguilete, cabrón, o Sí, sea, sí, sí. muy dura, Llegaste, muy dura, pero muy simpática. pero bueno, era una coyuntura editorial en ese momento. Fox llegaba a la gobernatura después de, pues imagínate, después de cuánto tiempo de otro partido en el poder. Pues Y sí, empezaba a hacer, y después de haberlo empezaba a hacer su intentado. equipo, claro, varias veces. Y empezaba a hacer su equipo de manera disruptiva, como nos acostumbró que de repente era, ¿no? Entonces, de repente poner un chavo, no sé qué edad tenías tú, qué edad tenías. Tenía 25 años. Imagínate, para un chavo de 25 años, ingeniero además, porque era otro cuestionamiento, ¿no? Y que lo pusiera al frente de Radio Televisión de Guanajuato, usted era todo un evento. Pero era esa personalidad de Vicente, como de atrabancador, ¿no? Siempre fue así, disruptivo. Bueno, tan disruptivo que recordarás que cuando me hace favor de invitarme, me nombra director de Radio y Televisión de Guanajuato y yo al día siguiente nombro de director de noticias a Rafael Pinzón, que Ajá. Rafael Pinzón había tenido que ver con aquella
ruptura de cristales del autobús del gobernador cuando anuncian que iban a quitar el equipo Celaya, ¿no? Ah, me tocó a mí estar ahí, me tocó a mí estar en el momento de los hechos. O sea, ¿Ah, sí, sí? sí, tú eres igual o peor de disruptivo que el señor gobernador, porque nombras exactamente director de noticias, tu brazo editorial en el canal, a un cuate que tenía, digo, a Rafa, que tenía un gran liderazgo en Celaya y en esa región del Bajío. Y Vicente, su primer evento de campaña, recuerdo, va a Celaya. Y en ese momento había una gran contrariedad porque si el equipo permanecía o no permanecía en la ciudad. Para Celaya, pues era un atractivo muy importante, era el fútbol, bueno, como en todos lados, pero específicamente Celaya, porque Celaya tiene una zona de influencia importante, ya sabes, Cortázar, Salvatierra, todo ese corredor industrial y agrícola, perdón. Y entonces Rafael va Vicente, al balcón, y en ese momento está transmitiendo Rafa y la gente empieza a preguntarle si sí o si no. Rafa le pregunta, Vicente dice que no y se le va encima a la gente, ¿eh? Digo, pedradas y todo. Había la Rompieron, anécdota rompieron los cristales del autobús, del del autobús autobús de de la gira. campaña. Entonces, en su primer evento, en su primera gira al interior del estado, se hacía toda una afrenta, ¿no? O sea, le habían apedrado el camión al gobernador y había la anécdota de que inclusive había salido por allá en otro coche por debajo del estacionamiento, etcétera, etcétera. Entonces Rafa se constituyó en ese momento en un elemento no No tan grato, agradable para el gobierno, no grato. no grato para el señor gobernador, y yo nombro, cuando me dice él, me invita a desayunar, y desayunamos en el Hotel Ajá, Estancia, en León. ajá, de Álvaro López, ¿te acuerdas? Sí, había ahí un cuchitrilito abajo de una escalera Ajá. principal, un comedorcito anexo, y ahí me invita a desayunar, me acuerdo, machaca con huevo y avena, cabrón, avena. Yo salí casi relinchando de ahí. Y, y, y me invita y me dice, oye, te quiero pedir 3 cosas para el RTG, Radio y Televisión de Guanajuato, para que lo dirijas. Que hagas de él un organismo público, que no dependa más del gobernador y que tenga credibilidad ciudadana, finanzas sanas. Le dije, yo volteo y le digo, señor, yo le quiero pedir 3 cosas. Y estaba Marta Sagún ahí enfrente. Y Marta pues, voltea a verme como diciendo, pues el que pide es él, ¿no? Pues, es el Ajá. gobernador. Y yo pues, volteo y le digo, yo le quiero pedir autonomía de gestión, es decir, libertad para elegir a un equipo. 2, que las decisiones editoriales de la televisora se respeten. Y 3, que me permita constituir un consejo consultivo ciudadano. Uh-huh. Y entonces me da la mano muy a su estilo y me dice, échale mi gallo, va. Y nos damos la mano y yo me salgo de ahí. Al día siguiente seleccioné a mi equipo. Llevo a Rafael Pinzón de director de noticias, a Paco Estrella, director de producción. Pido consejo entre varias personas y fomentamos hacer un consejo consultivo ciudadano Que no presidido. había, ¿verdad? No, era gubernamental, las Sí. dependencias gubernamentales participaban. Oye, el consejo era el secretario de gobierno, el jefe de la policía. Sí, Bueno, así era el secretario de sí. gobierno Ramón Martín Huerta, que en paz descanse, que luego fue gobernador interino. Fue Era extraordinario. don Javier Usabiaga Arroyo, Bueno, este, muy valioso, don Javier. muy valioso. Entonces yo hago un cambio ahí. Don Javier había sido mi jefe en Volkswagen. Ajá. Entonces voy y me dice, ¿qué te preocupa, niño? Y le dije, don Javier, pues necesito hacer un consejo ciudadano. Me dijo, llámate a varios amigos, y me dio 3 nombres de gente muy valiosa. Don Roberto Plasencia Saldaña, Uh-huh. tipazo, tipazo. Y entonces a él le pido que Extraordinario. aceptara ser el presidente del Consejo Consultivo Sí, Ciudadano. sí. El señor Arena Torreslanda, Sí. don Alejandro Arena, papá Ajá. Don Alejandro era Torreslanda, sí. Torreslanda.
También un hombre extraordinario, con una visión padrísima, abierto. Guillermo Velasco Velázquez. ¿Cómo no? No, Memo Velasco. Memo Velasco. Y se arma un consejo, y en ese consejo le pido yo a Juan Carlos Romero Hicks, siendo rector de la Rector de la universidad, universidad. el primer rector que venía emanado de una elección Elección abierta. abierta, le pido que se incorpore al consejo de RTG. Y así es como, y entonces el gobernador me manda a llamar y me dice, oye, las 3 cosas que me pediste las estás haciendo. Sí, señor. Dijo, pero, a ver, invitaste a Rafael Pinzón a ser director de noticias. 2, porque además yo hablo con Ramón Martín Huerta y le digo, oye, esto no puede seguir así, esto no puede seguir siendo, si el señor gobernador quiere un organismo ciudadano, pues el consejo tiene que cambiar. Y le dije, además no puede estar adscrito Radio y Televisión de Guanajuato a comunicación social. ¿Cómo va a estar adscrito a comunicación social o a la Secretaría de Gobierno? ¿Eso qué libertad va a tener? Entonces me dice, ¿qué se te ocurre? Y le digo, en todo caso, a la Secretaría de Educación Pública y hagamos un canal pues, cultural, educativo, un medio público. Y Ramón Martín, muy valiente, me dice, pues, tienes que hablar con la señora Sagún, porque si tú, a pesar de los cambios que estás impulsando, vas a ir a decirles también que eso ya no pertenece a comunicación social, va a haber un gran problema. Y mi sorpresa, no mi sorpresa, yo siempre con Marta Sagún llevé una excelente relación hasta la fecha. Y Marta Sagún en ese momento dice, Julio, lo mejor que puedes hacer, tú tienes una instrucción del señor gobernador que te dejó muy claro en los puntos que tú y él pactaron. Tienes todo mi apoyo para hacerlo. Marta, lejos de interponerse o tal, coadyuva a que transfiramos el organismo estatutariamente a la Secretaría de Educación Pública y me dan una libertad, Pedro Pablo, extraordinaria. Libertad que me valió para cuando me invitan a Canal 11, el día que el señor presidente de la República, siendo un 4 de diciembre del año 2000, día de mi cumpleaños, me invita a ir a Palacio Nacional a hablar con él, teniendo él 4 días de presidente. Dice, quiero que seas el director de Canal 11. Cuando hablamos y nos damos la mano, él me dice, los mismos 3 puntos de la vez anterior, échale mi gallo, y va para adelante. Y me dio una autonomía enorme, Impresionante. Pero padrísimo. mira, ¿sabes qué es muy interesante? Que ese Guanajuato que venía de un sistema político con muchísima cerrazón, de aquellos jefes de prensa metidos a blindar absolutamente las conductas, los modos del gobernador, empieza ese Guanajuato con estos nuevos aires de independencia en los que tú coincidiste, porque ve, Romero Hicks, el primer rector electo de manera libre, ¿no? Vicente llegaba al poder, tú disruptivo, porque te tocó realmente un asunto, el canal, por muchos años nosotros los que estuvimos en prensa durante tanto tiempo en Guanajuato, pues el canal era verdaderamente una caja de resonancia de los intereses bueno, ¿te acuerdas aquella broma que el asesino perfecto Sí, que era podías en las matar en un foro al instalaciones aire a alguien y nadie se daba y cuenta nadie se daba porque el cuenta? canal O del sea, crimen perfecto. Así me el canal del pusieron en crimen una columna perfecto. también, ¿eh? Ese haber sido en La Olla o en Asteriscos por ahí En seguramente, la olla del AM de los domingos, que temblabas cada que era domingo, cara. de Jacobo Robespierre, ¿no? Sí. Entonces, me parece que sí llegaste a darle nuevo aire. Y Vicente ahí, digo, la verdad, digo, tenía que hacerlo porque venía con esa visión, ¿no? Y traía esos objetivos. Pero para nosotros, los periodistas RTG, ni pintaba, ni funcionaba, ni lo volteabas a ver. O sea, eran absolutamente el boletín en video de manera mal producido, mal hecho, yo iba a hacer, alguna vez que iba a hacer RTG veías y parecía que llegabas a un tianguis, man, parecía de todo menos televisora, ¿no? Entonces, el darle la vuelta, el hacerlo independiente, en conseguir que el gobernador te diera esas herramientas y ese apoyo, pues empezó a sorprender, porque luego nos encontramos, fíjate lo que, el AM
siempre fue un periódico con mucha independencia y yo creo que en eso coincidimos todos, ¿no? Creo que la M también llegó en su momento a ser disruptivo y a acabar con ese proteccionismo que tenían los periódicos, como los periódicos que conocemos. Entonces, me acuerdo la, que nos sorprendía cuando RTG, en ese momento era RTG, Era RTG, sí. cuando en ese momento RTG publicó un video en donde me parece que era un pleito de los policías en el estadio, alguna Ese cosa me de costó esa. también casi la chamba. Fue en la Feria de León cuando golpearon Ah, unos en la Feria de policías León. a una señora embarazada Ajá, y que ajá, me habla el presidente municipal, Jorge Carlos Obregón, Obregón. y me dice, sin mediar nada, toma el teléfono, yo descuelgo el teléfono, Betty Molina me pasa la llamada, oiga, le habla Jorge Carlos Obregón, presidente. Llega Rafa Pinzón y me dice, Julio, tenemos un problema. ¿Qué problema? Un camarógrafo nuestro estaba haciendo un stand, una grabación de unos niños en la feria a media mañana. Y en eso oyen gritos y tal, y eran los policías desalojando a una señora embarazada e hicieron uso de la fuerza de manera excesiva y tal. Y el camarógrafo, en su vocación normal, gira Claro. la cámara y graba todo. Entonces llega Rafa a mi oficina, ahí en RTG, y me dice, oye Julius, fíjate que está esto. Estábamos empezándolo a ver en la player de la cámara, que eran de estas cámaras que ya tenían pantalla. Ajá. Lo empezamos a ver y lo estoy viendo y en eso suena el teléfono y me dice Betty, mi secretaria, Betty Molina. Le habla el presidente municipal, Jorge Carlos Obregón. Ah, pues a ver. Descuelgo y me dice, ay de ti, muchachito. No, Imberbe. no sé qué me irritó más, el tono o el calificativo. Ay de ti, muchachito, si sacas algo de esto, porque de mí te vas a acordar. Yo dije, uy, pero ¿de qué esperan y tal? Me cuelga. Entonces yo Ajá. le digo a Rafa, a ver la nota, ¿sí? Transmítela de principal a las 2 de la tarde. Y la transmitieron, recordarás. Sí, cómo no. Pero ese reto, ¿qué tal? Ese reto de independencia, ¿no? O sea, que sabes que tienes la fotografía o la nota y que la llamada de Jorge Carlos o sabes absolutamente que al otro día va a causar una reacción peor que la amenaza que tuviste, ¿no? Oh, bueno, Esa adrenalina de lo público, o sea, no públicala de tardó, pero principal a no las 2. tardó, Pedro, no tardó ni media hora. Termina el noticiero y me hablan de la Secretaría de Gobierno de Guanajuato. O sea, nosotros estamos en León y me hablan de Guanajuato Capital y, oiga, tiene que venir aquí, oye, pero ¿cuándo? ¿Qué? Ahorita. Estoy en León. Sí, ya sabes, media hora de León para acá. Aquí lo esperamos. Jorge Carlos Obregón y Ramón Martín Huerta, que en paz descansen, llevaban una gran amistad. Ramón tenía eso. Ramón, cuando era amigo, porque fue muy amigo mío y me lo demostró muchísimas veces. En esa ocasión voy yo rumbo a Guanajuato y rumbo a Guanajuato yo llevaba uno de los primeros teléfonos celulares de estos que ni se doblaban ni nada, era una cosa de este tamaño. El ladrillo famoso. Un ladrillo y suena mi celular y era Rafa Pinzón. Y me dice, Julius, mientras tú vas a Guanajuato, Presencia Municipal está desmintiendo, está diciendo que alteramos las imágenes. Sí, entonces me regreso a la conferencia de prensa de León y llevamos el cassette original. O sea, y entonces hacemos evidente que nosotros no habíamos mentido. Además, nosotros en la nota no habíamos dicho ni más ni menos lo que había pasado, ¿eh? O sea, en la nota dijimos, esto fue lo que sucedió. Play y pasó la nota. Ah, bueno, al día siguiente teníamos un evento en el centro de convenciones. No un evento, había reunión de gabinete a las 7 de la mañana en el centro de convenciones en Guanajuato. Llegué yo al centro de convenciones y estaba el gobernador y veo salir al presidente municipal de León. Y se entro yo, ¿no?
Y Ramón Martín, muy serio. Ramón era serio. Era serio en el aspecto físico, ya en la parte personal era todo dar. Sí, tipazo, cómo no. Y me dice Ramón, ahí te vinieron a grillar. Y le digo, pues, y le digo, con recomendación. Y me dice, Córrele. Ah. pues agarra tu portarretratos. Recomendación. Y me dijo, escucha. Tal de que ya el gobernador me dice, oye, que vinieron aquí a decirme que este chiquillo tal y tal. Digo, pues así fueron los hechos, papá. ¿Tú qué hiciste? Transmití la noticia. ¿Qué es lo que debo de hacer? Está bien. Sale, ya. Y se acabó, pero luego hubo una reunión de televisoras públicas en el estado de Guanajuato, donde yo me iba a postular para vicepresidente de todas las televisoras públicas y el gobernador fue nuestro anfitrión. Días antes llegamos a la convención, hicimos el rompehielos en el Panteón Panteón. Taurino, en el Panteón Taurino. Ujú. Pero el Panteón Taurino nada más operaba de mediodía a las 7, 8 de la tarde, porque estaba en una Sí, zona media residencial, ahí cerca del periódico, creo, ¿no? Peter, sí, adelante. se había cortado poquito. El Panteón Taurino no estaba ahí por el Fiesta Americana, por la zona del periódico. Sí, por la zona del periódico, sí. Sí. Por la Calzada de los Héroes. Ahí está todavía, sí. Bueno, hicimos el rompehielos de esa reunión de la red y nos hicieron el favor de prestarnos ahí o rentarnos y ahí era el convivio. Y en el convivio pues, se armó un buen guateque y buen relajo y nos mandan desalojar con la policía municipal porque pues había gran cariño hacia mi persona. Entonces imagínate, la nota iba a ser que todos los directores de las televisiones estatales usan el Desalojados punto de... de la policía. No, bueno, grandes momentos, grandes anécdotas. Pero Logramos muchas además cosas. me acuerdo visto desde la redacción de la M, que era como el periódico independiente, cuando tú y la televisora empiezan a hacer ese tipo de cosas, nosotros no estábamos acostumbrados a que un órgano oficial, porque tenía esa etiqueta, digamos, pues generara noticias de ese tamaño. Yo me acuerdo perfecto el video de la señora que desalojan de la feria, embarazada, y la sorpresa en el medio periodístico guanajuatense de qué onda con este Julio Di Vela, ¿eh? O sea, ¿qué está haciendo? ¿Qué le pasa? Lo van a correr, no va a durar. Y luego me acuerdo el desalojo del Panteón Taurino. Entonces se convertía hoy, y ¿sabes qué? Me da emoción recordarlo porque era ese Guanajuato, o ese León, o esos medios de comunicación que empezaban a ser diferentes y que empezaba a notarse la independencia y que empezaban a conseguirse cosas y que empezaban, empezábamos a tener un Guanajuato diferente o medios de comunicaciones diferentes, o sea, ¿no? La formación de los periodistas diferentes. Yo digo, me parece que los reporteros iban a RTG antes como a terminar su carrera o a estar ahí muy cómodos, ¿no? Hoy volvían a entrarle al asunto del periodismo, al asunto de cuestionar, al asunto de reflexionar, al asunto de ser críticos. Y eso me parecía muy alentador en su momento, en una ola de nuevo periodismo en Guanajuato, que era muy interesante disfrutarla, ¿no? Sabes que hace unos días entrevisté, y ya la verás por aquí, a Humberto Aguinaga, a mi Mi querido Humberto, maestro, maestrazo, amigo. maestro en la Ibero, sí, lo quiero mucho. Humberto fue el primero cuando le dan RTG y empieza con Carlos Mina Plasencia en la transición. Sí, Él toma Radio y Televisión de Guanajuato y es cuando Radio y Televisión de Guanajuato comienza a sacudirse. Humberto lo que pasa es que no puede concluir el proyecto que él el, tenía. uh-huh. Humberto fue parte de esta conspiración, si de alguna manera se puede llamar, de que Juan Carlos Romero fuera incluso el primer Rector. rector de la universidad independiente y todo eso, porque Humberto tenía vena libertaria, Humberto tenía padrísimo, ¿no? Y entonces Humberto, cuando a mí me nombran, lo que pasa es que está Humberto, luego entra Pepe Morris y luego entro yo. A mí me toca sustituir a Pepe Morris. Y cuando yo a Humberto, cuando me van a nombrar o me nombran director de Radio y Televisión de Guanajuato, me acuerdo mucho que le pido una llamada telefónica y le digo, oye, pues por azares del destino voy a ser director de RTG.
y le dije, consejos. Y me dijo igual, ese canal necesita ser independiente, necesita ser un canal público, necesita ser ciudadano, tal. Entonces, no, hombre, Humberto, cuando pasó lo de la feria y cuando pasó lo de este tema del Panteón y de todo ese rollo, Humberto decía, ¿qué estás haciendo, maestro? ¿Cómo es posible? ¿No? Con toda su personalidad aguinaga, ¿no? Hijo, padrísimo. Hasta la fecha, qué bárbaro. Como por personas como él, como tú. Yo me acuerdo cuando nos encontrábamos, Pedro, y tú también decías, Vivela, ¿qué onda? Bueno, el propio Arnoldo Cuellar, que en ese tiempo era el periódico El Nacional. Era director del Nacional ya, ¿no? El Porque él se había Nacional. estado con nosotros en el AM y yo trabajé con él en la AM de Guanajuato mucho tiempo Pero también. el Nacional era el periódico oficial de México. Sí, claro. Enriqueta Cabrera era la directora, que luego fue directora Directora. de Canal 11 ahora hace unos años y gran amiga y colaboramos juntos cuando yo fui director del 11 y le invité a participar. Una internacionalista muy buena, ¿A qué edad llegas tú al 11? a los 29. Bien chavo. Sí, no, era otro sacrilegio, cabrón. Querían que dejara yo el penacho y el taparrabo en la caseta de Tepozotlán y que llegara a pedir disculpas por ser chavo, cabrón. O sea, me Sí. pusieron unas guamisas también fenomenales, pero bien, pues así es esto, ¿no? Pero fíjate, Peter, Decías de Arnoldo. Arnoldo mismo, que era un guerrillero, Arnoldo hacía un periodismo duro, a pesar de ser Claro. también del Nacional, ¿eh? Arnoldo era bastante independiente y disruptivo siendo del Nacional. No, te digo que se juntaron muchas cosas. Arnoldo, a pesar, como tú dices, de que tenía, digamos, cierta línea o ciertos parámetros, se movía muy bien en lo que tenía. Me acuerdo, tenía una columna, o sea, bien importante. Arnoldo se constituyó siempre como un periodista, disruptivo, objetivo, ¿no? Luego se fue al Correo Luego se fue al Correo. y luego del Correo hizo su portal, que sigo siendo Zona ahí Franca, me parece, Zona ¿no? Franca y sigo siendo lector de él y todo. Además, Arnoldo, un hombre también como tú, leído, culto. Es que tampoco era, bueno, mi Pedro Pablo, es que esto tampoco, a ver, el periodismo, periodistas serios, eh, pocos, ¿eh? O sea, periodistas serios, comprometidos. La verdad es que tampoco era que en Guanajuato se dieran periodistas de gran calado cada tercer día, ¿eh? No, pero sí nos tocó una época importante y una generación de periodistas importante. No sé si, mira, por ejemplo, yo me acuerdo que cubrir la presidencia municipal, pues era un asunto ya muy tradicional, nadie se movía diferente a lo que el jefe de prensa quería, los intereses del alcalde pues eran los intereses de todo mundo. Y yo me acuerdo de periodistas, no sé si conociste a Toño Rocha Pedrajo. Claro, Toño Rocha, claro. Pero O trabajó en sea, RTG. pues también trabajó contigo. Una época sí, poquito, O poquito, pero sea, lo que pasa es que ves que yo fui 2 veces director de Radio y Televisión de Guanajuato. ajá, ajá. Entonces, no me acuerdo en cuál, porque ya se me brincan así las fechas, pero en alguno de mis periodos Toño trabajó con nosotros. Bueno, Toño, un poquito más grande que yo, pero en el sentido total, profesional y todo, pues yo estaba un poco más chavito y yo veía cómo cubría la presidencia municipal y eso. Su esposa, Rosalía Pedraza, ¿te acuerdas de Rosalía Pedraza? Sí, claro. Asunto del accidente de Ramón Martín. Bueno, junto con él, Silvino Chávez. ¿No te acuerdas de Silvino Chávez? Silvino, hay Paco una Aguilar. anécdota padrísima con Silvino, Ramón y yo. Cuando a Ramón lo nombran gobernador interino del estado de Guanajuato, me invita a comer. En Guanajuato había, o hay, no sé, atrás del Teatro Juárez, en la callecita de Alonso, donde entras al estacionamiento del ICE. Sí, ajá. Ahí había un restaurante que se llamaba el Gallo Pitagórico y arriba la Gallina Aristotélica, Sí, sí, sí. porque según entiendo era de dos cuates que uno habían empezado juntos y luego como que ya no funcionó y cada quien puso el suyo y así decidieron nombrar. ¿Te acuerdas? Así como no, perfecto. Pues un día me llama Ramón Martín, yéndose el gobernador Fox a la candidatura, me invitan a mí a participar también en la transición esa, en la campaña,
Y me habla Ramón Martín y me dice, oye, Julius, yo le digo a Ramón, tengo deseo de dejar la dirección de recreación de Guanajuato. Me dice, espérate, esto lo tengo que ver, vamos a comer. Y me invita a comer al Gallo Pitagórico. Y llegamos además tú recuerdas que era una cosa de, no sé, 3 por 3 Sí, metros. tres por... Y las Parecía mesitas, ¿no? celda. Entonces me dice, comamos a las 2 de la tarde en punto que no hay gente. Ah, pues vamos. Entonces yo llego y nos dan una cecina seca, grasosita, y chicharrón como entrada. Entonces pedimos cada quien, me acuerdo, una sopa de médula, cada uno, Ajá. frente a frente en una mesita que París es cero romántico al lado de esa micromesa, ¿no? Estamos así frente a frente, él con su, ya sabes, muy elegante, con su, nos quitamos el saco, un saco, su camisa, la corbata, y yo tomo un pedacito de cecina, me lo como, y luego un chicharrón, tomo un limón para ponerle a mi chicharrón, y a la hora de exprimirlo, no tomo un tenedor ni nada, lo tengo entre los dedos, hago como el twist para exprimir el limón, y le Ajá. brinca directamente a la frente a Ramón, y cae en su plato de sopa, Y, y le baña la corbata y la camisa. ajá. Y yo, digo, sí me dio mucha pena, pero pues también me dio mucha risa, ¿no? Entonces, se queda viendo Ramón, Siendo, siendo siendo gobernador gobernador ya. ya. Y Silvino, que estaba, ya sabes, siempre súper propio y todo, Silvino estaba en la mesa de lado, ¿no? Pues una mesa, estábamos a medio metro. Y Silvino no puede aguantar tampoco la risa, ¿no? Y entonces yo dejo el limón y me dice Ramón, agarra otro y aviéntamelo para enjuagarme. Y Silvino llega y Ramón iba al Congreso del Estado y por eso habíamos comido ahí. Entonces, ya rápido Silvino baja por otra camisa y lo que no había era otra corbata y Silvino se quita su corbata y le presta a Ramón su corbata. O sea, ¿Ah, cuates, sí? cuates, sí, sí, los recuerdo perfecto. Mira, y fallecieron juntos en el mismo, ¿te acuerdas también de, bueno, de Paco Aguilar, sí te acuerdas, Sí, ¿no? claro, pues además fue su particular. Sí, Paco Aguilar trabajó como reportero. Mira, estamos haciendo una buena remembranza del periodismo guanajuatense. Paco Aguilar trabajó en Televisa y me acuerdo, Toño, la gente que cubría la presidencia en ese momento, Toño Rocha, Rosalía Pedraza, Juan Carlos Martínez, este, Paco Aguilar, o sea, eran periodistas que le hicieron mucho, mucho bien al periodismo guanajuatense, que vieron, era una generación nueva, ya formada, eran estos nuevos de la carrera de comunicación, ¿te acuerdas? Porque Sí, los claro. anteriores periodistas, sin menospreciar a muchísimos que había de mucha calidad, Pepe Sansén, ¿te acuerdas de Pepe Sansén? Pepe Sansén, don Pepe Sansén. Don Pepe Sansén Vital, sí. O sea, había gente extraordinaria en deportes, Bueno, don Juan un Alejandri, muy buen periodista también, don Juan Aguilera Espitia, el papá de Juan ¿cómo Aguilera. no? Del El papá de papá de Juan Juan Aguilera Aguilera, Cid, ¿sí? un periodista muy serio, un señor muy íntegro, muy profesional. El arquitecto Pauls también tenía una columna importante, ¿te El acuerdas? arquitecto Paul, claro. Ajá. No, no, sí, sí, sí había gente trucha, buena cantidad de gente de mucha calidad, pero sí había una brecha generacional amplia entre los señores que hemos mencionado, don Pepe Sansén y todos ellos, a Uh-huh. nosotros. O sea, digo, además nosotros, yo iba de todos modos 10 años abajo que ustedes, o no sé cuánto. No, 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 claro que Unos 15 mucho, yo creo. mucho, mucho menos, mucho menos. Pero sí era una buena generación de chavos que ya empezaban, acuérdate la carrera de comunicación en la UBAC, Sí, era todo un claro. acontecimiento. Entonces, toda esa generación de chavos que estudiaban en la universidad, en la UBAC, pues ya empezaban a acercarse a los medios y empezaban a hacer carrera en los medios, empezaban a hacer nombre en los medios y empezaban a tener una creatividad que les daba seguramente la formación académica, pero sobre todo el campo, el salir de la calle con la experiencia de nuestros jefes. Los jefes eran todos esos periodistas viejos. Yo, de los primeros jefes que tuve, Juan Patiño, que era el editor de deportes, yo empecé en deportes. ¿Te acuerdas de Juan? Bueno, Bulmaro Alfaro. Bulmaro, sí. Ese trabajó contigo también en RTG, ¿no? ¿O no? Sí, algún tiempo, muy poquito. Ajá. Lo que pasa que, ¿sabes qué?
La UBAC, por ejemplo, de la UBAC yo hice Canal 13 de Irapuato, mi primer canal a los 22 años, 23. Lo hice con gente de la UBAC. Cuando a mí me piden hacer un canal de televisión, yo voy a la UBAC con Mario. Él me presenta, yo voy a verlo y me presenta a una persona, a Ángel Muñoz Alcázar, que luego fue equipo con nosotros en RTG y luego fue mi primer director de producción en Canal 11, pero él estaba en Radio y Televisión de Guanajuato. Entonces me presenta a Ángel Muñoz, que a la par trabajaba de maestro en la UBAC, y Ángel Muñoz, Humberto Aguinaga y no sé quiénes más, eran de la banda esta que se habían ido con Vital Alzar, el que hizo la Marigalante, que es el barco que emborracha hoy turistas Claro, que se fue a grabar Aguinaga, ¿no? por todo el mundo. Le dieron 4 Sí. vueltas al mundo, al menos Ángel Muñoz, junto con el capitán de navío Vital Alzar, un capitán español que había hecho una vuelta al mundo en un trimarán y que su Ajá, sueño era construir una réplica de una de las carabelas de Colón, que es la María Galante, la Marigalante, la que hoy emborracha gente en Puerto Vallarta, ese él. claro, era él, sí. Lo hicieron en un astillero en Alvarado, Veracruz, o por ahí, y Humberto narró toda la construcción, la puesta en marcha, una cosa padrísima, loquísima. Y Ángel Muñoz era uno de los marinos de esa tripulación que sí le dio las 4 vueltas al mundo con ese barco. Y Ángel, yo llego a la UBAC y me dicen, pues ese es Ángel Muñoz, el mero mero de comunicación en el área tenían un estudio y cámaras y todo padrísimas. Y entonces llego yo con una libreta en la mano y le digo, oye, tengo que hacer un canal de televisión, ¿cómo se hace? Se me queda viendo y me dice, ¿y la libreta? Le dije, pues para anotar. Anoté el diagrama, cómo se conectaba una player, una recorder, una editora, la iluminación, el switcher, tal. Y de ahí fui y monté el canal de Irapuato. Y Ángel fue mi asesor, Humberto Aguinaga, Ángel Muñoz, la gente de RTG. No, 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 unas cosas loquísimas. Oye, no tenía, pues entonces sí has sido aventado, porque no teniendo ya el canal, te aventaste a hacer una transmisión de un informe sin tener Sí, ni una cámara o algo así. pues fue y le pedía a Humberto Aguinaga. Yo Humberto Aguinaga no lo conocía. Yo sabía que hay una televisora pública en Guanajuato. Yo dije, ah, pues es pública, es de todos los guanajuatenses. Entonces llego y había en la entrada de RTG había una mesa de Coca-Cola roja con de esas que ponías damas, que jugabas damas así arriba, que venían Ajá, pintadas. Un perro ajá. callejero ahí dormido y un policía gordito en la entrada por la calle de Chiapas en la Arvide, porque todavía no estaban Ajá. las 2 casas conectadas como cuando yo estuve, que conectamos de Tú lado las a lado. conectaste, ¿no? Sí, Ujú. eso no estaba todavía. Entonces nos metimos ahí pregunto yo, sale una güerita ahí caminando, Betty Molina, y yo pregunto a esa Secretaria de chava, Estado. oye, ¿cómo se llama? ¿No está el director? Y entonces voltea a Betty, muy en su papel, y me dice, el licenciado Humberto Aguinaga, y claro, vengo a ver a Aguinaga. Entonces Betty me dio duda, ¿y usted quién es? Y le digo, soy el del canal de Irapuato, el del canal 13 de Irapuato. Entonces Betty como que duda y dice, sí, pásele. Y entonces me va Betty medio escoltando hasta que llegamos a enfrente de la oficina de Aguinaga y a donde estaba Betty, que luego fue el almacén, esa zona, cuando ya ampliamos la casa, eso era el almacén. Abren la puerta y está Aguinaga, entonces yo abordo a Humberto y le digo desde afuera, querido Humberto, ¿cómo estás? Entonces él muy decente, pues se pone de pie y me dice, bien, soy Julio de Irapuato, ¿cómo estás, Julio? Siéntate. Oye, De ¿qué haber se te ofrece? confundido con un alumno, ¿no? Yo creo que en qué materia te doy o qué onda, ¿no? Y siéntate, ¿qué se te ofrece? Pues se me ofrece, necesito una microonda, necesito unas cámaras, necesito tal. ¿Qué va a hacer? Pues un informe de gobierno. ¿De quién? Pues de Pepe Abenamar en Irapuato. Uy, pero ¿cómo? ¿Qué? Le dije, sí, mira, es que yo estoy armando un canal y pues me pidieron el informe y si no lo hago, tal. Entonces, pues tú me echarías la mano. Me prestó la microonda, las cámaras, los micrófonos, el ingeniero Hernández. Fue a montar porque ya me dijo, ahí está todo eso sin conocerme, cara. Entonces, así es como transmitimos Sí, el primer informe televisivo en Irapuato, que fue un gran acontecimiento. acontecimiento. Y de ahí, con ese dinerito y otro que teníamos, vamos y compramos la primera isla de edición.
Ajá. Pues Humberto le debe haber encantado el reto, porque Humberto también era ese hombre, es ese hombre romántico de grandes retos, ¿no? Que también le ha hecho mucho bien a la televisión en Guanajuato. Y digo, un super maestro, yo lo tuve en la Ibero, un tipazo, que te transmite su sensibilidad, realmente un gran profesional, ¿no? Oye, además Humberto lo que tiene es el poder de las historias, ¿no? Humberto lo que tiene es una narrativa envolvente, digo, además de un bagaje cultural padrísimo, Es porque impresionante. Humberto va en una conversación, va de un tema, de un buen libro a una buena pieza de música, a un buen momento del cine. Vamos, es un cuate que su narrativa es envolvente, ¿no? Un gran narrador de historias. Absolutamente emocional, ¿no? Y mira, yo creo que esa emoción nos invadió a todos, en esa época, en esa adolescencia, cuando llegamos a los medios de manera, yo un poco estaba relacionado, no un poco, mucho porque mi padre, pues había trabajado en los periódicos y había sido fotógrafo de varios periódicos. Igual no sé si lo conociste, No pero tuve, me toca, mandé. no tuve el gusto de conocer a tu padre. Ajá. Ese es un periodista mucho más viejo, entonces yo, pues ahí alguien me relacionaba por el puro nombre. Pero sí era una emoción, era totalmente nuevo. Yo antes, digo, desde la prepa pensé en ser periodista y llegué a tocar la puerta del periódico AM. Claro, me la abrieron porque mi papá estaba ahí, porque lo conocían y todo. Pero empecé como todo mundo empieza, digo, no por reconocer mi trayectoria, no lo hago por eso, sino por lo emocional que significaba empezar en un asunto nuevo, de repente, dice, pues, ¿qué quieres ser? Dice, pues, reportero. Ah, pues mira, pásale, tú te vas a quedar aquí, esta es la sala de redacción, y ahí estaba don Pepe Sancén, estaba Fortino Medina, un reportero de deportes muy viejo, muy reconocido. Digo, había varios personajes, alrededor de la redacción. Desde luego, pues, los que conocemos, mucho más jóvenes, ¿no? O sea, Arcelia, ¿te acuerdas de Arcelia Becerra? Toño Lascurain, Todavía con toda esta Arcelia me generación, escribo ahí, acaba de ser creo su cumpleaños o por ahí no escribo con ¿sí? ella. Toda esta generación, o todo ese equipo que Enrique, logró conjuntar y que Enrique Gómez con la independencia que tenía y con la visión que tenía de periodismo. Digo, yo trabajé con Enrique muchos años y jamás, te puedo decir, me dijo, esto no se publica, esto, o publica esto, no publiques esto. O sea, nos daba una gran independencia a los que logramos tener algún cargo ahí en la compañía, a la cual yo estoy sumamente agradecido porque pues, me hizo el periodista que pudiera ser. Pero Enrique con una gran independencia, bueno, pues ustedes en el gobierno de Fox le batallaban por esa propia independencia de Enrique, ¿no? Que era puntual, que era certero, o sea, y que nos hacía, que tuviéramos entonces era muy emocionante trabajar en esa época y ir descubriendo tu propio crecimiento. Digo, yo llegué tocando la puerta y recorrí todos los puestos de la red, pero todos los puestos, ¿eh? O sea, reportero de policía, de sociales, de deportes, ve por el coche que se quedó, ve por el fotógrafo, en las fiestas sociales cuál es su nombre, cuál es la quinceañera, o sea, las cosas, ¿no? Las Es cosas. que Pepillo Origel, ¿te acuerdas? cuando escribían aquello de llegó al altar esta linda debutante a sus 18 años, Así con la es. gracia de no sé qué hijo de la... Sí, su vestido su vestido, con un lindo vestido no, sí me acuerdo. Ayer que vino a hacer un parteaguas también fue Pepillo Origel, ¿te acuerdas de Pepillo Origel? Claro, cómo no, pues cómo Bueno, no, Pepillo claro. Origel empezó a ser objetivo en las notas de sociales, que eso no lo era nadie en ese momento. Alguna vez dijo que en la boda se le veía muy mal el vestido a la hija de Don, entonces Sí. se convertía en un problemón para Enrique, ¿no? Ya no solamente le discutían cosas de local o de deportes o de otra, En el inclusive los club de le sociales, reclamaban la nota social. sí, tenía una columna que se llama Gran Mundo, no sé si te acuerdas de una Claro, columna de claro, sociales. sí. Entonces ahí, bueno, salir ahí era, ya eras parte ya tenías otro estatus, ¿no? O sea, Ya que eras las del bodas jet estuvieran set ahí. guanajuatense. Ya eras del Jet Set Guanajuato. Entonces fue una época muy interesante, llena de pasión, de emoción, porque no era otra cosa, ¿no? O sea, no era un asunto, en ese momento no era un asunto económico, tal vez, ¿no? Era como tú llegaste a la televisora, llegaste y viste y dices, tengo que construir esto, cambiarlo y hacer cosas diferentes, ¿no? Es mi responsabilidad.
que hoy seguramente estás muy satisfecho de haber hecho cosas que no hacía nadie y que no se olvidan y que trascienden el tiempo, ¿no? Yo me acuerdo de trabajos con Silvino Chávez, con Roberto Castañeda, con Pablo César Carrillo, con Toño Rocha Pedrajo, o sea, trabajos de investigación que hacíamos de aquellos primeros equipos de investigación, que era un fotógrafo, el reportero más destacado de estos nombres y que seguramente estoy omitiendo varios, o fotógrafos de gran calidad como Paco Dueñas, por ejemplo. ¿No te acuerdas de Paco Dueñas? Me acuerdo, sí, 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 Aquel sí. matudo, de muchos fotógrafos, Enrique Perea, muchos fotógrafos que pasaron por el periódico y que todos logramos constituir un equipo emocional, un equipo, estábamos chavos, realmente nos convencía, no sabes, dedicamos, bueno, ¿te acuerdas aquellas jornadas en el periódico, en la televisora de 7 de la mañana a 3 de la mañana, ¿no? Era una locura. Imagínate, tenías tanta pasión que ibas, reporteabas una nota, la nota te parecía que era una nota importante o encontrabas algo como tu camarógrafo, que había encontrado una nota, esta es la nota principal de mañana, pero dependo de mi editor y al final de mi director que tenga la valentía De para publicar. publicarla. Entonces, salías a la calle, encontrabas una nota importante, la construías la historia, le hablabas al fotógrafo, al Dueñas, o le hablabas a tu jefe, Arcelia, o a cualquier otra, mándeme el fotógrafo, por favor, estás esperando que llegara el fotógrafo, lograba coincidir antes de que se fueran los tipos que estaban ahí, tomaba la foto, venías al periódico, construías la historia, se la vendías a tu Revelar. editor. Ah, bueno, revelar era o sea, no salieron las fotos. ¿Cómo no salieron si estaban escapando los ladrones, no? O sea, entonces, miles de anécdotas que te hacían construir una historia, llegar a la redacción, vendérsela al editor, convencer al editor, después del editor pasar a la junta de las 5 con Enrique y todos los editores y venderle la historia a Enrique y que Enrique dijera va y que de pronto te dieras cuenta que tu historia iba de principal, pues ibas sintiendo una emoción durante el día. Bueno, ¿sabes qué hacíamos? Nos quedábamos a ver el camino de la redacción a fotomecánica, Claro, a todo el camino hasta verlo impreso y tú tener el primer periódico con tu nota principal. Esa claro. era la emoción de esos chavos, de esa generación, ¿no? Era el símil de irte tú o ir uno de nosotros a la isla de edición, ¿no? Con el chino allá a edición Y y pegártele estás, ahí y no, recórtale, retrásale, quítale, pone, no, 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 acércale. Y bueno, no eran las máquinas de hoy. Hoy estaba yo en esta conversación que tuve con el Warrior ayer, que el Warrior fue un colaborador, digo, fue en su sí, momento conmigo en ese Canal 13. Él muy tenía joven 15 también, ¿eh? años, 15 años. Llegó y me Sí. acuerdo que dijo en la televisora, le preguntamos, bueno, Carlos, ¿y tú qué sabes hacer? Sé tocar el piano. Y luego, ¿pero qué quieres hacer? No, es que me sé todo lo de los deportes. Y el cuate era una microcomputadora de información deportiva, Sí. o sea, A brutal. los 15 años. Sí, sí, te decía quién había jugado en qué equipo, cuántos goles, tablas de goleo, ta, ta, ta. Y Pepe, el hermano, también, que trabajó también con nosotros, hicieron mancuerna mucho tiempo en la tele incluso, también muy hábil, suelto, simpático, una mancuerna muy, muy buena. Y con Carlitos lo que hablábamos ayer era, a ver, eh, esa pasión que tú dices, o sea, Carlos y Pepe se iban a la LIFA, afuera de la prepa oficial los domingos, a esperar los resultados de los juegos llaneros. O sea, Ah, pues 4 o 5 horas. Y don Pepe Guerrero, su papá, que es una extraordinaria persona, yo me acuerdo de él llevándolos y trayéndolos gratis, porque en ese tiempo no pagábamos, pero nada, pues el canal no era nada, nada, nada. Ese canal lo inauguramos un viernes y se nos incendió el domingo y volvimos a empezar de cero, se incendió ¿cómo crees? totalmente. Sí, sí, ya narraré esa historia en otro momento. Pero Pero sí era una gran pasión y la revelada, bueno, los fotógrafos eran todos unos estrellas, man. No solamente había que arriesgarse al frente y tomarlo, regresar, entrar al cuarto oscuro, revelar, o sea, preparar su fijador, su revelador en tambos, a determinar con termómetros a determinada temperatura, con meter el rollo timer, en un carrete con timer, ¿no? la Después de bolsa negra, conseguir la bolsa negra, Peter, para sí, sacudir, para abrir el rollo. sí, no, no, no. Y después de eso, entrar a la impresión, ¿te acuerdas? O sea, la ampliadora con la impresión y que
no se metiera nadie, se velaba Se velaba, el claro, el papel. típico que vas a querer una torta y ya te veló la fotografía. Entonces era, y luego además, eso era cuando Insight, o sea, cuando las cosas eran aquí, pero cuando te mandaban de enviado a otro lugar, el fotógrafo tenía que, tú cargabas con tu maquinita de escribir y un ciento de cuartillas y papel pasante, ¿no? Ellos tenían que llevarse su revelador, sus recipientes, era todo un rollo. Tus Me charolas. acuerdo que había sus charolas para revelar, había tragedias, por ejemplo, en la sierra, ¿no? En la sierra de Guanajuato. Entonces íbamos a cubrir, los reporteros íbamos dos equipos, uno que se iba a quedar para regresar al siguiente día con la verdadera historia, y nosotros que íbamos rápidamente en camionetas, ya sabes, sin llantas, que apenas prendían, los presupuestos que teníamos eran verdaderamente, pero eso animaba la pasión, ¿te acuerdas? Puta, la camioneta, pues a ver si llega, o sea, denle a ver si llega, ¿no? ¿A dónde? Pues a Tarjea. Pues ya decías, hay una bendición. Llegaba Dueñas o el fotógrafo que fuera, tomaba las primeras fotos de los mineros atrapados y todo. Tú preguntabas cuántos son, de qué se trata, 5 preguntas rápidas, otra vez de regreso y dejabas a aquellos allá y llegabas a las 4 de la mañana, todo el periódico parado, Esperando. se metía el fotógrafo, revelaba y tú hacer la nota, ¿no? O sea, y la prensa parada, o sea, esa emoción, me acuerdo de yo haberla disfrutado muchas veces. Entonces ya veías la foto, tu historia, y al otro día publicarla nosotros y que no la publicara nadie más, pues era un asunto muy emocionante, ¿no? Hoy, Hace unos días hace unos días, un par de meses de acaso, fui a Reforma, al periódico, y no resistí darme una vuelta, que me dieran ahí una vuelta por IVA. qué padre. Sí, está No, bueno, colgada. pues la rotativa que tienen hoy, tienen ahí la anterior, pero la rotativa nueva es un robot, man. Sí, Acá acuérdate, las tintas, tráete con el montacargas el rollo de papel, carga el sí, rollo de claro. papel, las tintas, los tambos, los dispensadores de tinta, un No, embarradero. que se descompuso la rotativa. Oh, bueno. El linotipo, Sí, cuando el había que armar el linotipo. linotipo. No, o sea, todas esas épocas nos tocaron, mi Peter. Oye, se nos fue el tiempo, cabrón. Se nos fue el tiempo. Vamos a tener Te que... agradezco mucho. Es padrísimo platicar y recordar, mi querido Peter. De veras, gran No, hombre, pues. afecto. Un día los voy a perdonar por todo lo que escribieron de mí. Algún día Ajá. los voy a perdonar. Pero Era, era tu bienvenida al mundo del periodismo. Entonces, yo un día le dije a Arnoldo Cuellar, me Cuellar. dijo, me puso una columna durísima en su columna, ¿no? Y Ujú. y me dijo, eh, es que Divela, yo lo que quería era llamar tu atención. Y le dije, aquí te dejo mi teléfono, Cano. El día que quieras llamar mi atención, háblame por teléfono. Pero ¿dónde estás ponerme este guamazo? Muy padre, y cómo te vuelves a Félix Arredondo con el periódico, Félix Arredondo, el periódico de Irapuato, se llama Opinión, El Centro. el centro, Félix Arredondo. Félix Arredondo también, duro, el verdugo, tenía una columna ahí, durísima también. Pues en general, yo creo que el periodismo de Guanajuato, tú, Irapuato, estuviste en todo el estado. Yo creo que el periodismo guanajuatense en general, este, gente con calidad, gente apasionada, ¿no? Gente emocional, gente cumplida, ¿no? Sí, la verdad, equipazos, equipazos. Ayer hablaba con Cuando Maricela ibas a otro, Luna. Ayer hablaba Maricela, cuando con ibas a Maricela. otros estados, Ujú. decías, ¿qué pasa aquí? O sea, en Guanajuato se vive diferente el periodismo. Y por eso se formaron tantos jóvenes y tantos periodistas exitosos que hoy están en medios nacionales y que salieron de ahí, ¿no? Tuvimos una libertad padrísima, también un gobernador que era disruptivo y lo que quieras, pero Fox en ese momento también fue de veras que, incluso yo diría que pasamos de la libertad al libertinaje, pero la verdad era a ver, si yo en el medio oficial, que fue un poco la historia que repetí en Canal 11 cuando soy el primero en sacar la nota Llegaste, de Cenas si te vas o Comes si te vas, con Adriana Pérez la Cayén, de, en ajá, Televisión Nacional, ¿no?
La misma historia que acá, ¿no? La misma Te la llevas de historia, principal, vámonos. la misma. No, qué cosas. Querido Peter, te mando un abrazote. El tiempo se nos fue como agua, mi querido hermano, pero tú sabes que hemos vivido muchas cosas juntos muy padres. Me hiciste muy, muy agradecido porque tú todavía hace poquito me hiciste el gran honor de acompañarme en una batalla magnífica en las pasadas elecciones y de una manera por demás solidaria, cuál es el espíritu de un gran reportero y de gran gente de prensa y de medios a una llamada a dejar todo, hermano, todo es todo, y venirte para acá a auxiliarnos y vivir cosas muy padres, como siempre. Muy agradecido contigo, con tu familia sobre todo por con tu familia sobre todo por ese permiso que te dieron, una licencia de venir a México varios meses, y la verdad, todos nosotros hemos jurado en casa que nunca volveremos a hacer eso, pero nos suena el teléfono y la maleta está lista, ¿no? Y vamos. No, yo al contrario te agradezco, Julio. Te conozco hace muchos años, siempre con una gran amistad. Reconozco tu pasión, tu emoción, tu talento. Te siento parte de esta generación de guanajuatenses disruptivos. Entonces te agradezco la oportunidad. El año pasado para mí fue enriquecedora conocer a la gente que conocimos, a los liderazgos que conocimos. Me parece extraordinario. Creo que este país estaría en otro lado si las decisiones fueran sido de otra manera, pero bueno, estamos aquí y hay que dar para adelante. Te agradezco mucho la oportunidad, saludos a la familia y ya sabes que estamos de este lado prestos para cualquier cosa. Estimado Peter, saludos a Querétaro, saludos a tu familia, un abrazote a tus hijos, tu mujer, y hemos de seguir conversando. Te agradezco mucho, Julio. Gracias. Hasta pronto, Peter, bye. Hasta pronto. Bye. Bye.